no sabía nada de nada. Vivía en Moscú cuando en el periódico Pravda apareció una pequeña nota de unas cuantas líneas diciendo que habían matado a Trotsky. Pero conmigo vivía una chica que se llamaba Elena Imbert y que era la esposa de Ramón. Bueno, en aquel tiempo se llamaban marido y mujer, aunque no estaban formalmente casados. Elena Imbert vivía conmigo en Moscú porque estaba muy enferma de tuberculosis y había venido a curarse. Cuando vio la noticia, ella dijo: en esto está mezclado Ramón. El día 24 de agosto de 1940, el diario Pravda refleja así la figura del difunto Trotsky. Murió el hombre cuyo nombre pronuncian con desprecio y maldición todos los trabajadores del mundo. Las clases dominantes de los países capitalistas han perdido a un leal servidor. Los servicios de inteligencia extranjeros han perdido a un agente experimentado que durante muchos años fue organizador de asesinos y no reparaba en medios para lograr sus objetivos contrarrevolucionarios. 50 años después de su muerte, el nombre de Lev Davidovich Bronstein ha sido restituido al Museo de la Revolución Soviética. Impulsor del levantamiento de octubre, primero opositor y luego compañero de Lenin. Organizador del Ejército Rojo, ministro de Relaciones Exteriores del primer gobierno soviético, fundador de la Cuarta Internacional, ese Trotsky, asesinado en su exilio mexicano, nunca existió para la historia oficial de la URSS. No era Jacques Mornard, de nacionalidad belga, ni Frank Jackson, con pasaporte canadiense. Su nombre era Jaime Ramón Mercader del Río, nacido en Barcelona en 1913 en el seno de una familia burguesa. Su madre, Caridad, es una mujer singular que estará a su lado en los momentos decisivos de su vida, incluyendo el asesinato de Coyoacán. El 15 de enero de 1925, Trotsky es destituido de su cargo de comisario de guerra. Un año antes, la muerte de Lenin había abierto la lucha por el poder. En 1927, Trotsky es excluido del Comité Central y expulsado del partido. Recluida en un manicomio por su propia familia, Caridad consigue huir a Francia con sus hijos. La vida no es fácil y atraviesa momentos depresivos que acaban en un primer intento de suicidio. Felizmente recuperada, marcha a París, donde permanecerá hasta 1935. Separada de sus hijos, Caridad se vuelca en una intensa actividad política que le lleva a militar en el Partido Comunista Francés. Ramón Mercader, que ha continuado su formación en Toulouse, regresa a Barcelona en 1929. Ha conseguido el título de maître d'hôtel y encuentra trabajo en el Hotel Ritz. Ramón es un joven de maneras refinadas y comportamientos exquisitos. Empleado ejemplar, asiduo de la misa dominical, entusiasta del teatro y de la ópera y amante del billar, una de sus grandes pasiones. También es un atleta consumado, especialmente en anillas. Ramón pasa horas en el gimnasio esculpiendo sus músculos. En diciembre de 1928, Stalin decreta la expulsión de Trotsky del país bajo la acusación de preparar la lucha armada contra el poder soviético. En la noche del 10 al 11 de febrero de 1929, Trotsky y su familia son embarcados en secreto rumbo a Turquía. Ramón milita en la Juventud Comunista, una pequeña organización estalinizada y sectaria. Jóvenes que buscan referencias en los modelos de la propaganda soviética. En
en junio de 1935, Ramón Mercader pisa por primera vez una cárcel, la de San Miguel de los Reyes, en Valencia. Las huellas dactilares que Ramón estampa en la ficha policial servirán 15 años después para desvelar la verdadera identidad del asesino de Trotsky. Había sido detenido el día 12 de junio en Barcelona por su vinculación a las denominadas células anti, una organización montada por los jóvenes comunistas para hacer trabajo fraccional en el ejército. Su vocación frustrada, porque su militancia comunista le cerró las puertas de las academias militares. El estallido de la Guerra Civil en 1936 le permite recuperar su vieja aspiración. Con su comportamiento en el frente de Aragón, consigue el grado de teniente. A los 24 años organiza un batallón de voluntarios con destino al frente de Madrid y alcanza la estrella de comandante. Aunque su nombre no figura entre la oficialidad del Ejército de la República. Una omisión que se repetirá otras veces a lo largo de su vida, como si alguien hubiera intentado borrar su existencia. La actividad de Caridad Mercader frente al levantamiento faccioso es igualmente heroica. Su figura es ensalzada en la prensa de la época junto a la de una joven miliciana, Lena Imbert, novia de su hijo Ramón. Ambas son enviadas a México en demanda de armas para el Ejército Popular. Caridad encabeza una multitudinaria manifestación junto a Lombardo Toledano, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México y hombre fiel a Moscú, a pesar de no militar en el Partido Comunista. Caridad conoce allí una noticia de especial trascendencia. El 7 de diciembre de 1936, el gobierno de Lázaro Cárdenas concede a Trotsky permiso de entrada en México. El líder revolucionario ha sido expulsado sucesivamente de Turquía, Francia y Noruega por presiones de Estado. La decisión provoca una auténtica convulsión en la vida mexicana, principalmente entre trotskistas y estalinistas. Los trotskistas mexicanos estábamos plenamente conscientes del riesgo que implicaba la venida de Trotsky. Stalin estaba exterminando en escala mundial al trotskismo. Sabíamos que por parte de Stalin iba a haber intentos en contra de Trotsky. En México imperaba un clima de guerra civil, de violencia física, de encuentros a tiros entre el Partido Comunista, la CTM de Lombardo y los trotskistas mexicanos. En España, el antitrotskismo tiene señas de identidad propias. En mayo del 37, anarquistas y trotskistas del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, levantan barricadas en Barcelona frente a lo que consideran nuevo estado policíaco por la creciente influencia de los comunistas en la República. Los enfrentamientos de Barcelona provocan 500 muertos y 5.000 heridos. Para muchos militantes, la participación del PUM en los acontecimientos de Cataluña es la confirmación, aparece como la confirmación de que el PUM es un instrumento del fascismo. Y muchos lo creemos a pie juntillas, sinceramente. Te perseguían porque eras fascista. Te perseguían porque no eras comunista. Y naturalmente había muy pocas gentes que se arriesgasen a tratar contigo cuando eras una apestada. La Pasionaria de Cataluña, como se conoce a Caridad entre la militancia comunista, es una figura importante del partido que trabaja para el espionaje soviético. Junto a ella, Lena Imbert y Carmen Brufau colaboran también en trabajos especiales. Figuras relevantes de la Internacional Comunista y del espionaje soviético convierten España en su centro de operaciones hacia Europa. Son personajes míticos con una dilatada historia revolucionaria. Los agentes soviéticos realizan trabajos de captación entre los combatientes españoles. Una tarea que desarrollan sin obstáculos,
amparados en la libertad de movimientos que su poderosa influencia en los aparatos del Estado y del gobierno les permite. El comandante Mercader, junto a algunos oficiales de su batallón, es seleccionado para integrar los grupos especiales que realizan arriesgadas acciones de sabotaje en terreno enemigo. Algunos de los escogidos son enviados a Moscú para recibir adiestramiento. Otros lo hacen en Madrid, en un chalet del distrito periférico de Ciudad Lineal, cuyo responsable es Leonid Eitingon, conocido como Kotov, amigo de Caridad Mercader. En marzo de 1937, Stalin envía un informe al Comité Central sobre las deficiencias del trabajo del partido y las medidas para acabar con los trotskistas y demás saboteadores. Stalin llama a la liquidación física de los trotskistas. Como su madre, Mercader se ha convertido en un agente soviético. Son de extracción social burguesa, de educación refinada y hablan perfectamente francés e inglés. Es la época romántica del espionaje, en la que personajes como Philby o Sorge trabajan por convicción ideológica para la Unión Soviética. Ramón desconoce su papel en la Operación Trotsky. Por el momento, solo tiene un billete para París. El que dirigía toda la operación, según todo lo que yo me acuerdo que me contaron, fue Kotov, Leonid Alexandrovich Eitingon. Ramón tenía como principal objetivo ser un informador de la Unión Soviética dentro de la casa de Trotsky. Una tarea de espionaje para la que Mercader debe introducirse en los ambientes trotskistas parisinos. Una labor fácil, tratándose de una organización de jóvenes inexpertos. La troika formada por Ramón Mercader, su madre, Caridad, y Leonid Eitingon, llega a París en 1938. Ramón Mercader ha utilizado su verdadero nombre por última vez. Nunca más volverá a ser conocido públicamente como tal. Ahora es Jacques Mornar, de procedencia belga, hijo de diplomáticos y fotógrafo de profesión. Jacques vive en un apartamento próximo a Notre Dame una intensa historia de amor con Sylvia Ayala, una psicóloga norteamericana de 28 años, correo trotskista y hermana de Ruth, secretaria de León Trotsky en México. Una vía directa para acercarse al viejo líder bolchevique, preparada meses antes en Nueva York con la colaboración de Louis Boudin, dirigente del Partido Comunista Americano. Sylvia ha venido a París a participar en el Congreso Fundacional de la Cuarta Internacional, acompañada de una antigua amiga, Ruby Bailey, colaboradora de Boudin. Ruby le facilita el contacto con un Jacques bon vivant y despreocupado, presto para la conquista. Junto a la también militante trotskista Marie Crépeau, Jacques y Sylvia forman un trío inseparable. Era un hombre muy elegante, delgado, atractivo, muy seguro de sí mismo en todas las situaciones. Era un poco felino, un poco gato, y no tenía mucho carácter en realidad, no tenía demasiado color. Jacques Mornar viaja a Nueva York en verano de 1939, siguiendo los pasos de Sylvia. Asegura no poder vivir sin ella y le ha propuesto matrimonio. Pero Sylvia va de sorpresa en sorpresa. La primera, que Jacques dice no conocer Nueva York y se encuentra como en casa. La segunda, que Jacques Mornar ya no es belga, ni fotógrafo, ni se llama Jacques Mornar. Ahora es el ingeniero de minas Frank Jackson, de nacionalidad canadiense. Ha sido militarizado y para huir de la guerra ha cambiado de identidad, explica Jacques. La pareja vuelve a revivir horas felices en un apartamento del número 50 de la avenida Livingston, en Brooklyn. Frank Jackson se enamora de la ciudad.
Comunistas y lombardistas mexicanos continúan su campaña contra Trotsky. Su actitud antisoviética, dicen, está haciendo el juego a Hitler y Mussolini. Pero Stalin ha llamado a la liquidación física de Trotsky. El secretario general de los comunistas mexicanos, Henry Laborde, recibe a un misterioso enviado. El camarada Laborde habló con Rafael Corrillo y conmigo. Los tres integramos el secretariado encargado de los problemas más graves y más secretos. Y nos dijo que había llegado un enviado de la Internacional Comunista que se manejaba, claro, con un seudónimo que ya no recuerdo, y que le había indicado que la Internacional Comunista acordó terminar con Trotsky y que se pidiera al secretario general su cooperación para esta medida. Los dirigentes comunistas mexicanos se niegan a colaborar y son expulsados del partido. En noviembre del 39, Jacques Mornar llega a México, supuestamente enviado por un empresario neoyorquino con negocios en la capital azteca. Con Caridad y Eitingon en la sombra, Frank Jackson comienza a aproximarse a la villa de Trotsky, sin prisas. Él es solo un hombre de negocios que poco a poco se siente atraído por el trotskismo. Esto es lo que cuenta a una enamorada Silvia que le ha seguido hasta México. Ambos se inscriben como matrimonio Jackson en la habitación 113 del Hotel Montejo. Aquí en México, pues acompañó a Silvia cuando visitaba a los guardias, a los camaradas, a la casa, pero nunca demostró el más mínimo interés de tratar ni de conocer a León Trotsky. Su labor fue ganarse la amistad, la gratitud de la gente que estaba alrededor de Trotsky. La oposición de Campa y otros dirigentes comunistas mexicanos a la liquidación de Trotsky no supone el fin de la operación. La prensa comunista y de la CTM continúa su campaña contra el viejo líder revolucionario. Pero hubo un momento que esos ataques se fueron haciendo cada vez más frecuentes, más virulentos en la prensa comunista, que era el Popular, La Voz de México, El Machete, Futuro. Y eso sí le hizo percibir al abuelo, a León Trotsky y a toda la familia, de que se acercaba un atentado, que ya se iba a pasar del ataque verbal al ataque físico. Jackson no tiene otra ocupación que las visitas a la villa de Trotsky y deambula solitario por las calles de México. En los viejos cafés, contempla a escondidas la imagen viva de la derrota republicana en la Guerra de España. Las lamentaciones de los exiliados y la indigencia de los revolucionarios mexicanos que han nutrido las brigadas internacionales. Héroes sin casa que traen aún fresco el ardor de las batallas y el odio al trotskismo por los sucesos de mayo en Barcelona. Junto a ellos, siempre atento a sus penurias, es fácil encontrar a un coronel de la Guerra de España, el pintor David Alfaro Siqueiros. El asalto se lleva finalmente a cabo con la colaboración de algunos de los guardaespaldas de Trotsky. Siqueiros lo hizo muy mal. Entró allí con toda una banda de personas, allí tirando tiros en todas direcciones. Exactamente igual, me dijo Ramón, como los mexicanos de las películas de Hollywood, tirando tiros por todas partes y no dieron a nadie y no hirieron a nadie. Y se fueron de allí tan campantes como si lo hubieran hecho, y en realidad no habían hecho nada. Dice, esto pues puso a Leonid en una situación terrible, porque se había descubierto todo lo que estábamos haciendo, y no se había cumplido la orden de Stalin. El testimonio de Luis Mercader
descubre que tras el atentado sin víctimas de Siqueiros estaba el espionaje soviético. Sin embargo, el pintor, al ser detenido, esgrime que tan solo es una iniciativa personal para conseguir la expulsión de Trotsky. La policía no tuvo éxito o no tiró de los hilos que movían entre bambalinas Eitingon y Caridad Mercader con las informaciones que sobre el interior de Coyoacán facilitaba Ramón. Solo 4 días después del asalto de Siqueiros, el 28 de mayo, Frank Jackson vuelve a la villa de Coyoacán, convertida ya en una fortaleza. Frank Jackson pasea por el jardín. Trotsky desayuna con sus amigos y le invita a sentarse a la mesa. Jackson estrecha la mano al viejo. Es la primera vez que ve a Trotsky. Hasta el 20 de agosto realizará 10 visitas a la villa. En total, 4 horas y 37 minutos, según el libro de registros. El 12 de junio, Jackson regresa a Nueva York. Allí le esperan Caridad y Eitingon. La situación es delicada. Stalin espera impaciente la eliminación de Trotsky. Luis rememora así las impresiones de Ramón. Entonces Leonid estaba completamente desesperado. Yo lo veía cada día como los esfuerzos que hacía para poder inventarse algo y cumplir la orden que había recibido, y sabía que no podía volver a la Unión Soviética si no cumplía con la orden. Hasta me acuerdo muy bien, me dijo Ramón, que hasta estaba intentando contratar a un aviador americano para que bombardeara la casa desde el aire. Y cuando yo lo vi tan desesperado y que no podía, estaba completamente sin saber qué hacer, entonces yo le dije, bueno, pues no te preocupes, yo ya lo haré yo mismo. Nadie sabe exactamente qué pudo ocurrir en Nueva York, ni qué papel adoptaron los principales protagonistas, atrapados en la necesidad de cumplir la orden de Stalin. Pero evidentemente, la disciplina triunfó sobre la amistad, el miedo, la conciencia y la resistencia de una madre que, aunque fanática, ve a su hijo en peligro. Faltan 12 días para el 20 de agosto. A Jackson se le veía nervioso y con mal carácter, diría Silvia días después al ser interrogada. Jackson ha de tomar una dura decisión que pudo acabar en suicidio, según comentó años más tarde a uno de sus amigos. Él no quería hacerlo, que inclusive era tanta la presión psicológica que tenía de que estuvo a punto de suicidarse. Hacia las 4 de la tarde del 20 de agosto de 1940, Frank Jackson dirige su automóvil hacia la villa de Coyoacán. El sol se hace insoportable. Ha colocado cuidadosamente su gabardina en el asiento contiguo. En su bolsillo derecho lleva un artículo que Trotsky se ha ofrecido a revisar. En el otro, una carta escrita a máquina en la que explica las supuestas motivaciones del atentado que va a perpetrar. La decepción de un militante trotskista al descubrir la verdadera personalidad del líder revolucionario. Una descripción con idénticos argumentos a los utilizados por Pravda 4 días más tarde. Para mí constituyó un gran desencanto, pues en vez de encontrarme cara a cara con un jefe político que dirigía la lucha por la liberación de la clase obrera, me encontré ante un hombre que no deseaba más que satisfacer sus necesidades y sus deseos de venganza y de odio. Trotsky no tenía otro objetivo en su vida que el de servirse de sus partidarios para satisfacer sus fines personales mezquinos. Sobre todo quedé afligido por los estrechos lazos que tenía con ciertos dirigentes de los países capitalistas. Estoy seguro de que más tarde, no solo el partido, sino la historia entera, sabrán darme la razón cuando vean desaparecer al encarnizado enemigo de la clase obrera. Sí, era el 20 de agosto de 1940, en la tarde, regresaba yo tranquilamente de la escuela, cuando al acercarme a la casa, como a unas 2 cuadras, noté un movimiento inusitado en la puerta,
coches, gentes, y me embargó una profunda angustia. Sentí que algo estaba pasando y me temí que esta vez no íbamos a correr con la buena suerte del 24 de mayo. La puerta estaba abierta, entré y vi a uno de los guardias, Harold Robbins, todo agitado, y le pregunté qué pasa. Solo me alcanzó a contestar, Jackson, Jackson. Entonces yo le dije, pero oye, Ramón, ¿cómo es que lo hiciste tan mal? Y él me dice, mira chico, yo nunca en la vida había matado a nadie y no sabía cómo hacerlo. Dice, yo creía que con mi fuerza pues le daría con el piolet y que él pues al menos perdería el conocimiento. Pero no sé lo que pasó, que él en cuanto le di, en lugar de caer sin conocimiento, empezó a gritar como si estuvieran degollando a un cerdo. Y caminé hacia la biblioteca y aquí a mitad del jardín efectivamente vi a un hombre todo bañado en sangre, sujetado por dos policías, que gemía, se quejaba, lloraba. Nunca había yo visto un ser humano en tal estado de desesperación, de abandono. Y de momento no lo reconocí, ¿no? ¿Quién será este? Después sí me di cuenta que era Jackson, pero no alcancé a comprender. Dije, bueno, Jackson, ¿qué tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces ya caminé hacia la biblioteca y entonces sí ya comprendí, ¿no? El abuelo estaba en un charco de sangre, recostado en el piso, rodeado de Natalia y de los guardias. Cuando todo esto sucedía, mi madre estaba en un coche con Eitingón, esperándolo fuera de la casa a unos 100 metros de la entrada. Como objetos, cuerpo del delito, envía usted lo siguiente: una especie de zapapico o piolet con cabo recortado, un puñal, dejando a los presuntos inculpados Jack Monar Van de Dres o Frank Jackson y Sylvia Yelog Maslow en el puesto central de socorros. Nada ha cambiado desde entonces en el edificio de la Cruz Verde. Estas mismas paredes fueron testigos de los gritos desgarradores de Sylvia Yelov, del silencio de Jackson y de los últimos suspiros del viejo líder revolucionario. Eran las 7:25 de la tarde del 21 de agosto. Según contaría más tarde uno de los secretarios de Stalin, este recibe la noticia de la muerte de Trotsky por un telex y tras guardarlo en un bolsillo, enciende su pipa satisfecho. Trotsky murió asesinado de la noche a la mañana, porque haya premeditado venganza tarde o temprana, venganza tarde o temprana. Un zapapico alpinista, aproximadamente en mayo o en abril del 41, mi madre y yo fuimos al Kremlin, donde a mí me hicieron esperar en una sala y a mi madre la recibió en su despacho el presidente del Soviet Supremo de la URSS, Mikhail Ivanovich Kalinin, el cual la condecoró con la Orden de Lenin. Y le dijo que cuando mi hermano saliera de la cárcel, pues le darían la Orden Suprema de la Unión Soviética, que es la de héroe de la Unión Soviética. El presidente Cárdenas no puede contener su indignación
y arremete contra los comunistas. Es un crimen, dice, deshonroso para los que lo inspiraron e infame para los que lo perpetraron. Es una reflexión que hoy se hacen los comunistas de todo el mundo. Pero 50 años atrás, el puño de Mercader se hizo con las energías de todos, o de casi todos. Stalin era su propia conciencia. Yo creo, ¿verdad?, que todos, o casi todos, o muchos, ¿verdad?, podíamos dar ese paso decisivo de asesinar a Trotsky. Yo creo que hay elementos que trascienden esto, es decir, que Ramón en realidad es un fanático. La sexta delegación de policía es para Jackson hospital, presidio y sala de justicia durante 7 meses. Un tiempo que quedó grabado en su memoria. Mercader recordará siempre en Moscú el día en que la policía propuso un careo entre Jackson y Silvia. Silvia abandonó el trotskismo y hoy vive refugiada en un apartamento próximo a Central Park, donde la localizamos huyendo de los recuerdos y de los periodistas que intentan hurgar en su memoria. Yes, good morning. I'd like to speak to Sylvia. Speaking. I'm working with a Spanish television crew, and we are doing a report on the biography of Ramón Mercader. No, you've got the wrong person. Sorry. Tras la negativa de Silvia, lo intentamos con su hermana Ruth, con idéntico resultado. No, I'm sorry. I guess it's very difficult for her to still remember. It's very difficult for all of us. Very difficult. And it would be, she would not, she would be very upset if I did too. Más que la traición a Silvia, lo que Mercader arrastrará hasta el final de sus días serán las secuelas de los interrogatorios. Él me dijo que pasaba muy malas noches, que no dormía, que todas las noches se despertaba despavorido, recordando las torturas que había sufrido en la cárcel de México. Parece ser, según me contó, que todas las madrugadas, día a día, le despertaban a una hora determinada para torturarle y obligarle a confesar su verdadera personalidad, que él estaba ocultando. Pero Mercader mantendrá su silencio de por vida. Su respuesta en francés es siempre la misma. Es Jacques Mornay, de nacionalidad belga, y no habla español ni ruso. Un agente secreto no solo no revela sus métodos al enemigo, sino que nunca facilitará las pruebas necesarias para que se implique al Estado que le manda. La cárcel de Lecumberri, hoy convertida en Archivo General de la Nación, es conocida en México como el Palacio Negro. Allí es trasladado Jackson el 4 de marzo de 1941, tras 7 meses de incomunicación. Su nombre también ha desaparecido de los archivos penitenciarios. Alguien ha hecho gestiones con los funcionarios y la dirección del penal y Jackson consigue la celda número 27. Una celda exclusiva en la que, para su sorpresa, hay libros, revistas y algunos alimentos. Su benefactor es el licenciado Eduardo Ceniceros, un abogado que el día 21 de agosto de 1940 había recibido una misteriosa visita. Una mujer que intenta ocultar su identidad, pero a la que reconoce como Caridad Mercader, la miliciana española que le había sido presentada por Lombardo Toledano en noviembre de 1936. Me pedía que me hiciera cargo del asunto. Aún estando yo indeciso sobre si aceptaba o no esta designación, me entregó un sobre. Dentro del sobre me dijo, son parte de sus honorarios, después se le pagará en la forma y términos que usted lo pida. Dentro del sobre encontrará usted medio billete de $1 americano. Ese medio billete, si usted se lo hace llegar al muchacho, siempre lo llamó el muchacho, seguramente va a confiar en usted. El abogado sabe que Jackson no tiene defensa posible. La carta inculpatoria que el día 20 de agosto llevaba en el bolsillo, explicando las motivaciones del atentado, le condena irrevisiblemente. El 27 de junio de 1944, el tribunal dicta sentencia. 20 años de prisión por homicidio, con alevosía, ventaja y premeditación. Jackson tiene miedo. Cuando alguien le visita, apoya la espalda sobre la pared.
Tal vez Stalin intente garantizar su silencio, como ha hecho con otros de sus agentes, a los que ha eliminado una vez cumplida su misión. O como ha hecho con su jefe, Leonid Eitingon, al que ha ascendido a general y condecorado y tiempo después internado en un campo de concentración. ¿Acaso los trotskistas intenten vengarse? En algún momento, más de 300 simpatizantes de Trotsky comparten prisión con Jackson. Pero nosotros nunca. Ahora yo les confieso, yo soy muy impulsivo. Si hubiera querido, no sé qué hacer con Jackson, pero nunca, ni individual ni colectivamente, se habló de tomar venganza contra él, ni contra Siqueiros. El trabajo en la cárcel es para Jackson la gran obra de su vida. El director de la cárcel asegura que se ha hecho imprescindible. Para unos es un preso modelo, para otros un preso de lujo. Era la personificación de la felicidad. Cachetón, gordo, bien vestido, con radio, con televisión, con cortinas, un departamento a su disposición. Jackson está protegido. Según confesaría después a su hermano Luis, fueron muchos los miles de dólares que los soviéticos invirtieron en ayudarle. De hecho, algunos agentes españoles son enviados desde Moscú a México para esta tarea. Presumiblemente, también para controlar de cerca su silencio. Entre ellos, el médico gallego Alejandro Cooper y Carmen Brufau, compañera de Caridad en el trabajo de espionaje durante la Guerra de España. Caridad, mientras tanto, se desespera en su casa de Moscú. Desde el mismo momento de su regreso, tras el asesinato de Trotsky, Caridad Mercader insta al jefe del espionaje soviético, Laurenti Beria, a que ponga en marcha un plan de fuga para liberar a su hijo. Pero el tiempo pasa, y Ramón no solo continúa en la cárcel, sino que a Caridad le niegan autorización para salir de la URSS. El propio Luis es portador de las cartas de súplica de su madre a Stalin para que la dejen marchar a México. Aquí comienza la decepción de Caridad. Seguramente recuerda su trayectoria, la compenetración que ha existido siempre entre ella y Ramón y la responsabilidad que ha podido tener en la calamitosa situación de su hijo. Tenía muchos ataques histéricos. Llegó un momento en que hasta intentó suicidarse. Yo personalmente tuve que arrancarle una vez la pistola de la mano. Por fin, en 1944, Caridad llega a México para tramar la fuga. El plan era simple. Una persona muy parecida a Ramón Mercader le visita en su calidad de médico durante varios días. El médico cojea ostensiblemente y Ramón ensaya el paso hasta conseguir la imitación. Nosotros pensamos que quizás después de 8 o 10 días de acostumbrar a ver la figura cojeando con gran parecido, podíamos hacer el cambio, quedar adentro el doctor, salir Ramón, pero finalmente falló porque los últimos días no se presentó esta persona. Dice que los soviéticos lo habían todo organizado para que él pudiera salir. Entonces, y me dijo una frase que sonó terriblemente. Dice, yo no puedo perdonar a mi madre que por su culpa yo haya estado 16 años en la cárcel. Dice, porque cuando ya estaba todo a punto, vino ella, armó unos escándalos terribles, levantó el ruido alrededor de mí y todo se estropeó y tuve que quedarme en la cárcel. A partir de este intento frustrado de fuga, las condiciones de vida de Ramón en la cárcel se endurecen. En 1947 se produce un cambio de director en el penal y es enjaulado durante 5 años en una celda de castigo. Una dura etapa que supera gracias a su relación con Roquelia Mendoza. Roquelia es una bailarina folclórica de extracción cultural muy diferente a la de Ramón. Cenicero se la ha presentado
convencido de que una compañía femenina hará mucho más llevadero el presidio de su cliente. La relación acaba en matrimonio. Le daba lástima que un hombre tan guapo y tan inteligente estuviera, pues, sin que nadie lo visitara, sin ninguna amistad. Y él dice que todo comenzó por eso. Años después del atentado, la identidad de Jackson Mornar sigue siendo un enigma. Mercader solo habla francés. Es Mornar, e hijo de un diplomático belga, a pesar de que sus coartadas van cayendo una tras otra. Los psiquiatras diagnostican al hijo de Caridad un activo complejo de Edipo y un estado neurótico que debió iniciarse desde la más temprana infancia como consecuencia de un trauma afectivo, y le atribuyen la más alta peligrosidad social. Ramón Mercader del Río, psicópata o agente disciplinado, verdugo o víctima. Es un homicida que cumple una obligación, una orden, y que él está convencido de que esto lo hace porque es necesario. No, es la máquina educada para sí. Ve y mata tal, y va y mata tal. Lo que él tuvo que hacer de violencia a su propia conciencia para asesinar a Trotsky, pues que tampoco sirvió de nada y que lo hizo al servicio de un régimen que se ha desmenuzado, que se ha ido al diablo muy rápidamente. Pero básicamente Mornar, yo creo que es, pues como la mayoría de ese tipo de agentes, pues es una vida desperdiciada. Es una vida destrozada al servicio de nada. En 1960, cumplida la condena, Mercader viaja a Moscú. Allí le espera el paraíso socialista por el que ha entregado 20 años de su vida y la tranquilidad que los periodistas le negaron en México. Ha salido de la cárcel acompañado por 2 funcionarios checos rumbo a Cuba. Ahora le buscarán en Praga o en La Habana. Con la primavera empieza el deshielo en Moscú. La gente camina con dificultad y su aspecto denota que la vida es dura. Pero él es un héroe y vivirá como los funcionarios soviéticos de más alto rango. Piso de 4 habitaciones, coche, dacha, tiendas exclusivas para la élite y paga de general del KGB. 7 años antes, en otra primavera, la de 1953, ha muerto Stalin. Con el nuevo líder, Nikita Khrushchev, ha comenzado también el deshielo. Y bajo la capa del culto a la personalidad de Stalin han aparecido millones de crímenes. Khrushchev ha desmantelado la policía política de Stalin y fusilado a sus principales jefes con Laurenti Beria a la cabeza. Muchos de los agentes que realizaban misiones secretas en el extranjero han sido llamados a la URSS y se encuentran ahora en campos de concentración. Entre ellos, Leonid Eitingon, represaliado primero por Stalin y ahora por Khrushchev, y su jefe inmediato, Pavel Sudoplato. Ramón puede leer en Pravda que muchos de los purgados por Stalin no fueron traidores a su patria ni agentes de Hitler. Tal vez con Trotsky ocurriera lo mismo. Pero Ramón necesita al KGB. Solo ellos sabrán valorar su silencio de 20 años. Tuve la impresión, al menos, de que no sabían muy bien qué hacer con él. Y, por ejemplo, me acuerdo muy bien que todo lo que hacían los camaradas del NKVD por él y por mí, antes tenían que ir a consultarlo con alguien del Comité Central del partido. Pero los soviéticos cumplen sus compromisos. Una vieja promesa de Kalinin a Caridad Mercader en 1941 que ahora hubieran preferido olvidar. Ramón Mercader recibe la medalla de héroe de la Unión Soviética sin la más mínima reseña en los medios de comunicación. El KGB prefiere que Mercader siga siendo invisible. A partir de ahora se llamará Ramón López.
pero su nombre tampoco figurará en el libro de honor de la Unión Soviética. Ramón, no obstante, luce su medalla en las grandes ocasiones. Ramón tenía una medalla que nunca pudo explicar su origen, y no me negaréis, y nadie creo que me niegue, de que en esa actitud, en esa, yo diría, en ese hecho casi yo diría patético, por parte de Ramón Mercader había cierta grandeza y cierto coraje. Ramón quiere incorporarse a la vida activa. Un héroe de la Guerra Civil Española, un dirigente de la Juventud Comunista, quiere ser útil a sus camaradas que luchan contra la dictadura de Franco y pide una entrevista con Santiago Carrillo. Mercader es un hombre derrumbado. Es un hombre derrumbado, es un hombre que ha perdido la juventud, que ha perdido la vida, que está aislado. Le han aconsejado incluso que se aísle de los españoles en Moscú. Ramón López, ahora oficialmente cartógrafo, empieza a colaborar con un grupo de españoles en una comisión de estudios sobre la guerra civil que trabaja en el Instituto de Marxismo-Leninismo. La comisión, dirigida por Dolores Ibarruri, redactará el libro Guerra y Revolución en España, pero el nombre de Ramón López tampoco figura entre los autores. Estos compañeros de trabajo son sus primeros amigos, aunque solo pasado algún tiempo les revela su verdadera identidad. Él, aunque no hablaba nunca así directamente del asesinato de Trotsky, pero siempre repetía de que a mí me han destrozado la vida. Él se refería más que nada, pues seguramente a la imposibilidad de poder hacer una vida normal, de poder salir de la Unión Soviética y regresar a Cataluña. Ramón sale poco a poco de su aislamiento. Sigue sin hablar ruso y apenas articula alguna frase. Roquelia, ni una palabra. La emigración española es, por tanto, su medio natural de relación. Se hace asiduo del centro español. ¿Quién es este compañero? ¿Quién es este señor? Se le llamaba Ramón López. Y a veces, casi todavía, secretamente se decía, es el que se cargó a Trotsky. Coño, claro, esto producía una impresión escalofriante para algunos, no sé para otros. Está claro que jamás podrá pisar suelo español, ni siquiera con el nombre de Ramón López. El fantasma de Trotsky le perseguirá hasta el final de sus días. Él algunas veces por la noche oía la voz, los gritos de León Trotsky después de darle el golpe. Fue su otro secreto. Nadie debía conocer su drama interior. De sus labios no debe salir una palabra de arrepentimiento. Sin embargo, Ramón se debate en la contradicción. Ahora tiene información y una larga experiencia vital en la Unión Soviética. Un día, confiesa sus dudas. Y de pronto me dice textualmente, Zimorra, ¿cómo nos han engañado? Yo le contesté, a unos más que a otros, Ramón, a unos más que a otros, Ramón. Tras muchos intentos, Roquelia y los hijos logran por fin marchar a La Habana. Ramón les promete que pronto se unirá a ellos. Pero en el KGB siguen negándole el visado, aunque saben perfectamente que su silencio está garantizado. Ramón cuenta los días como en la celda número 27 de Lecumberri. Se siente prisionero en su propia casa. Apenas pisa la calle. Un día de mayo de 1974, su hermano Luis decide visitarlo. Golpea la puerta, pero nadie responde a su llamada. Esperé y se abre la puerta y apareció mi hermano con un aire de dolor muy fuerte en la cara, todo encorvado y aguantándose el lado izquierdo del pulmón.
Y yo le dije, ¿qué es lo que te pasa? Dice, me encuentro muy mal, por favor, llama a un médico urgentemente porque me encuentro muy mal. Después de 3 meses de tratamiento, ha logrado salvar la vida. Sin embargo, está solo, y los soviéticos siguen cerrados a sus peticiones. Por fin, el 20 de agosto de 1974, Ramón se reúne con su familia en La Habana, gracias a la mediación de Fidel Castro. No puede, en cambio, viajar a París, donde Caridad Mercader agoniza en 1975, víctima del cáncer. El KGB no entiende la adoración que siente por su madre, a pesar de que en alguna ocasión Ramón la haya responsabilizado de la destrucción de la familia. A pesar también de que el padre, el viejo Pablo Mercader, muriera olvidado de todos en un asilo de Bañolas, en Gerona. Caridad se había instalado en París en 1947 tras el frustrado intento de fuga de Ramón. Ni siquiera las esporádicas visitas a Moscú, a sus hijos Luis y Ramón, le devolvieron el ánimo. Es más, siempre acabaron en cisma familiar. Los esfuerzos de ambos por hacerle la estancia agradable en el país del racionamiento chocaron en todo momento con la incomprensión de una vieja y elegante dama que no había perdido sus hábitos burgueses. A mi madre le costaba mucho comprender lo que pasaba en Rusia y no se podía acostumbrar a la vida muy difícil que pasábamos todos en Rusia. Y me acuerdo muy bien que un día, ya desesperada, me dijo la frase siguiente: yo sirvo muy bien para destruir el capitalismo, pero no sirvo para construir el socialismo. Es la confesión de la que ha sido joven rebelde, heroica miliciana, espía ejemplar y laureada de la Unión Soviética. Ahora vive en París como pensionista del KGB. A sus 82 años, Caridad hace balance. Detesta su pasado, pero aún a riesgo de incurrir en la contradicción, piensa que su vida ha debido servir para algo, que tiene que tener algún sentido. Cuando murió, una de las características principales, así que a mí me hacen más impresión, es que murió con el retrato de Stalin colgado sobre la cabecera de su cama. Ramón no hace profesión de fe de estalinismo. En el 68 defendió públicamente la primavera de Praga en los debates que provocaron la división de los comunistas españoles exiliados en Moscú. Y aunque dada su historia y su trayectoria, el pronunciarse seguramente entrañaba para él cierto riesgo, él apoyó sin reservas la posición de los reformadores de Praga. Pero ahora, en Cuba, vive su primavera particular. Nadie le conoce, salvo los funcionarios del KGB que vigilan su silencio. La medalla de héroe de la URSS le permite tener casa en el barrio exclusivo de Miramar, coche propio y un puesto de trabajo para el que se siente preparado: asesor de instituciones penitenciarias. En octubre de 1977, el héroe de la Unión Soviética, invitado a la conmemoración del 60 aniversario de la Revolución. Allí se encuentra también Santiago Carrillo, al frente de una delegación parlamentaria de su partido. Ambos mantienen una entrevista privada en un despacho de la Casa de España. Ramón López solicita la mediación de Carrillo para regresar a Cataluña. Cree que ha llegado el momento de realizar su viejo sueño. En conversaciones con él, yo le digo, tú debes escribir tus memorias. Tú debes explicar cómo un joven normal, inteligente, sensible, puede llegar a hacer algo que ahora parece tan terrible. Y no solo por ti, le digo, no solo por ti, por tu propia reivindicación como ser humano, sino porque se conozca lo que ha sido un periodo histórico, porque haya
una noción más clara de lo que ha sido pues el estalinismo y de en qué han estado implicados, de una forma u de otra hemos estado implicados toda una generación. Y él me decía que esto él no lo podía aceptar porque era traicionar a sus amigos y él nunca había sido desleal para los suyos. Dice, se ve que yo soy una patata caliente tanto para mis enemigos como para mis amigos y que por lo tanto tendré que dejar mis huesos en el cementerio de Colón. Sus cenizas no recibirán sepultura en La Habana, sino en Moscú. Él ha dado su vida por la Unión Soviética y debe ser enterrado allí, exige Luis a los funcionarios del KGB. Fue el 19 de octubre de 1978 en una clínica de La Habana. Un cáncer de huesos ponía fin a 3 meses de agonía, 4 años de enfermedad y 38 años de silencio. Un silencio que se hace patente en el delirio de los últimos momentos. O quizá no es el delirio de un espía moribundo. Tal vez Ramón Mercader intenta desvelar su secreto. Un día yo llegué al hospital y me encontré que ya no hablaba. Había una enfermera especializada que se dedicaba a los sordomudos y leía los labios de mi padre, pero no le entendía nada porque estaba hablando en francés y otras veces en inglés, y entonces no se sabía. Le hicimos incluso el abecedario para ir diciéndole las letras, pero no. Decía constantemente un número telefónico, pero llamamos a ese número telefónico y no existía en La Habana, ni en el mundo entero. Era una clave, yo creo. Una clave que permanecerá para siempre enterrada en el cementerio moscovita de Kunsevo, bajo una lápida con una escueta dedicatoria. Al héroe de la Unión Soviética, Ramón López. Ramón López, Jacques Morny, Frank Jackson, Ramón Mercader.